¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a estudiar unas palabras, unos minutos de Torah, todo para que esas palabras que vamos a mencionar de Torah sean para Leilun Ishma de la señora Melquiades. Melquiades, que es mi abuela, que cumple 10 años de fallecida. Entonces, que sean para su elevación de su alma. Amén. Eh, en estos días antes de Rosh Hashanah, todos nosotros tenemos que estarnos preocupando por qué es lo que vamos a presentarle delante del Eterno en este año. ¿Por qué? Porque este año, bueno, cada previo a Rosh Hashanah, la persona se le juzga en, en todas las áreas de la vida, en la salud, en la parnasá, en lo familiar, en todas las áreas, absolutamente todas, en lo laboral, en todo lo sentimental, en todo. Pero entonces, cada Rosh Hashanah que llega Rosh Hashanah es como si nosotros quisiéramos renovar un contrato delante de Akadosh Baruj Hu. Y cuando nosotros queremos renovar ese contrato delante del Eterno, nosotros vamos a decir, Señor, sí quiero más vida, quiero más salud, quiero más parnasá, quiero más, todo. Entonces, el Eterno hace la pregunta, muy bien, ok, ¿qué hiciste con el tiempo que te di el año pasado? ¿Qué hiciste con la vida que hiciste el año pasado? ¿Qué hiciste con todo el sustento que te di el año pasado? Y así, entonces él pide cuentas, hay que rendir cuentas de todo lo que se nos otorgó durante el año anterior, en este caso 5.785. Y entonces una vez revisando todas las cuentas, entonces resulta que muchas veces aparecemos en números rojos en muchos aspectos. Algunos aparecerán en tablas, otros tal vez con un ¿cómo se llama? Saldo a favor. Bueno, pero entonces dice, ¿cómo quieres que te dé más vida? Otros 365 días más, cuando ni siquiera sabes qué es lo que has hecho con los 365 días pasados. Y es por eso que entonces se llama Hesbon Nefesh, o sea, la contabilidad del alma. Y entonces ahí tenemos que sacar cuentas exactamente de todo lo que hemos estado haciendo. Ahora, también en estos días, nosotros tenemos que sacar, por eso la cuenta se llama Hesbon Nefesh, la contabilidad del alma. ¿Por qué? Porque en estos días precisamente es cuando nosotros de todo, absolutamente todo, Dios nos saca cuentas y ahorita les explico cómo es esto. Por ejemplo, la palabra midá en hebreo, midot en plural, significan cualidades. Entonces, ¿cuáles son las cualidades de lo que de lo que se nos ha dado? O en otras palabras, o sea, ¿cuál es la medida? También se conoce como medida de lo que Dios nos ha dado. Por ejemplo, si a nosotros se nos dio amor, ¿cuánto amor nosotros ocupamos lo positivo y cuánto amor hemos ocupado para lo negativo? Si nos dio coraje o odio, más bien vamos a llamarlo odio, entonces también tenemos que tener la medida adecuada de exactamente lo que es el odio, el, para lo positivo, para lo negativo. Digamos, vamos a ponerlo de esta manera. Si ¿cómo se llama? El enojo, si el enojo es una medida. Todos tenemos esa medida, todos en el mundo. Algunas veces la persona se enoja, otros menos, otros más.
Pero entonces, ¿cuál es la medida exacta del enojo? Entonces, Dios nos va a decir, a ver, yo te di el enojo. Entonces, si tú tienes el enojo, entonces, ¿y cuál es tu medida de este enojo? Todos debemos tener una medida adecuada, porque si una persona es demasiado enojona, entonces la persona va a tener muchos problemas, no solamente con su cuerpo, sino porque la salud, afecta también la salud, sino también con las demás personas porque muestra una cara de molestia, de enojo. Pero sin embargo, si muestra una medida mínima, muy mínima de enojo, entonces se le conoce como falta de amor propio. Porque por más que le hagan, no se molesta, no se enoja. Entonces, eh, todos los extremos son negativos. Por eso, mi dot tiene que tener un centro. Lo dice Maimónides en su libro Yad Hasaka. Dice que todos debemos de tener la medida adecuada de todo lo que Dios nos da. Por ejemplo, la flojera. La flojera también es una mida, pero también en su proporción excesiva es mala. Y su proporción mínima también es mala. Pero ¿esto a qué va? ¿Esto a qué va? Porque todos, ¿cómo formó Dios al hombre? Dice que sí, lo tomó de la tierra, pero el hombre también está formado de los cuatro elementos: tierra, fuego, aire y agua, esos cuatro elementos. Y hace una combinación y entonces después le insufló y le dio vida. Ahora, pero esos elementos en las personas deben de tener una medida eh, equilibrada, porque si no, entonces, por ejemplo, si la persona es tierra, en sus características negativas, se va a manejar. ¿Cómo es la tierra? Es pesada, entonces va a tener mucha flojera, se va a desanimar muy, muy rápido. Las personas que son con ese elemento predominante en su persona, con que tiene tierra. Pero por otra parte, una persona con los rasgos positivos de la Tierra dice que es muy productiva, tiene facilidad de aterrizar las ideas, es muy estable. Entonces, todo tiene su contraparte. Por eso tenemos que tener exactamente las midot, las medidas adecuadas. ¿Y qué pasa con el fuego? Con el fuego pasa exactamente lo mismo. El fuego, en su proporción aumentada, excesiva, ¿qué pasa? Es una persona enojona, altanera, orgullosa, pero en su proporción positiva, tiene mucho valor para hacer las cosas, es muy impetuoso, poco se doblega, entonces tiene muchas cualidades. Lo que es el agua cuando es predominante, tiene mucha fuerza para conseguir los placeres que desea. Pero sin embargo, de la otra parte, en la parte positiva, se amolda como el agua que tú lo depositas en un molde, se acopla a las cualidades de lo que hay, este, produce junto con la tierra. Entonces, y el último que es el aire también tiene una proporción, positiva, perdón, primero negativa, y entonces el aire dice que si nosotros lo vemos en una manera, hace los remolinos, los huracanes. Es una persona muy volátil que no fácilmente tiene ideas fijas, sino que al contrario se pierde en las ideas. Y tiene mucho hablar, hablar, hablar. Pero por otra parte, la persona que tiene los rasgos positivos del aire es una persona que sabe comunicar, que se expresa, que precisamente no cualquier persona la puede
la puede dominar, arraigarse una idea. Entonces todo tiene, si nosotros lo vemos de esa manera, ¿de qué lado estamos manejando nosotros nuestra vida? Por eso es que es importante que debemos de tener el equilibrio. Entonces, Dios nos va a pedir cuentas exactamente de qué, de cuáles son nuestras medidas, de todo lo que Dios nos ha dado. Fíjense aquí lo que dice el Orjot Sadikim, dice, hay atributos que son necesarios con mucha frecuencia y atributos que rara vez se necesitan. Por ejemplo, hablando de las midot, dice, esto puede compararse con aquel que prepara un guisado. Necesita verdura, carne, agua, sal y condimentos. Debe usar cada uno de los ingredientes según su medida. Un poco de este y más de aquel. Si usa poca carne, el guisado será pobre. Si le agrega demasiada sal de lo debido, no podrá comerse por lo salado. Y así con el resto de los ingredientes, si resta de lo que se necesita con abundancia y aumenta de lo que se necesita poco, el platillo quedará arruinado. Entonces el experto que toma de cada ingrediente la medida correcta conseguirá un platillo rico y sabroso para quien lo coma. Lo mismo en el caso de los atributos, o sea, de lo que estamos hablando. Hay de los que se deben adaptar en gran medida, como la modestia, la vergüenza, etcétera, y los que deben usar muy poco, como el orgullo, la osadía y la rudeza. Por lo tanto, la persona debe de pesar en una balanza del entendimiento los atributos para adoptar de cada uno de la medida correcta, cuidando de no estar en los atributos que necesita de más y de no aumentar de lo que necesita poco. Así alcanzará el bien máximo. Entonces, todo esto, ¿por qué? Porque precisamente en este Rosh Hashanah, que ya se aproxima dentro de unos cuantos días, nosotros vamos a tener nosotros tenemos que estudiarnos. Mucha gente siempre se fija al exterior, pero no, muy poco al interior. Tenemos que estudiarnos exactamente qué es lo que tengo que quitar de mí y qué es lo que tengo que aumentar en mí. Cuando nosotros estamos considerando pero objetivos, todos estos detalles, entonces es cuando va a venir el equilibrio en nuestra vida y por ende la vida se empieza a reparar. La gente siempre se tiende a ver de afuera, pero muy poco hacia adentro. Un punto más dice, se debe de entender, aquel cuya naturaleza lo inclina hacia un atributo malo o que se ha acostumbrado a un atributo malo y no decide abandonarlo, sino que se obstina en fortalecerlo, con ello conseguirá sentir desprecio, repudio de los atributos buenos. Decíamos este Shabbat está escrito en Yeshayahu, me parece que es capítulo 51. Hay personas que tienen el alma enferma. Si una persona tiene síntomas o molestias físicas, va con el doctor. Pero cuando son defectos o enfermedades del alma, a dónde se acude? ¿Y cómo saber si tiene enfermedad del alma? Precisamente cuando todo lo que está en la persona está de más o está de menos, entonces se debe de considerar como una enfermedad. Por ejemplo, decíamos hace un principio, el enojo. Si tiene mucho enojo, entonces está enferma esa persona. O si tiene poco, debe tener la medida exacta. Y entonces dice el Rambam en el libro Yad Hasaka. Y entonces, ¿a quién acudimos? Dice que acudamos a los sabios, que los sabios son los que nos van a dar, porque nos van a observar, nos van a decir, a ti te está sobrando esto, mucho gesed, porque sí, eres muy bondadoso, pero lo bondadoso también arruina.
Incluso, por ejemplo, hay una mitzvah de dar macer, pero no se puede dar más allá del 20%. Si una persona da más allá de eso, está en contra de la Torah. Entonces, por eso todo tiene que tener medida, midot. Entonces, tenemos que saber exactamente cuáles son nuestras midot. Si a lo mejor tengo mucha flojera, entonces tengo que quitarme de la flojera. Si tengo mucho orgullo, tengo que quitarme el orgullo. Pero a lo mejor tengo demasiado gesed, entonces también tengo que quitarlo. Dice un punto más. Al igual que los dolores y las molestias son padecimientos del cuerpo, los atributos malos son padecimientos del alma. Y al igual que un enfermo llega a sentir que lo amargo es dulce y lo dulce amargo, a los enfermos que sienten antojo de comer lo que no es sano para ellos, mientras que lo repudian lo que sí les hace bien, dependiendo de la gravedad de la enfermedad. Así son las personas cuyas almas están enfermas, desean y gustan de los atributos malos y detestan el buen camino, despreciando ir por él, pues él les resulta muy escabroso y dependiendo de la gravedad de los pensamientos. Y para muestra de un ejemplo es hace unos días estaba hablando con una joven y salió el tema de los casamientos y dijo así, ya no se usa el casamiento, la boda. Eso ya no es, eso ya es anormal. Mis palabras fueron, el hecho de que a lo mejor ya no se usa para la sociedad, a lo mejor en la cual se está, no quiere decir que deje de ser bueno, sino que todo lo contrario, lo bueno siempre va a ser bueno, pero que las personas por su condición de vida ya no la estén utilizando, y no quiero decir que entonces eso deja de ser bueno. Y entonces esa persona, ¿qué es lo que en qué estaría dañada? Precisamente dice que ya no alcanza a distinguir si lo bueno, a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Le digo, vamos a estudiar Torah. No, sabes que yo no quiero de eso. Eso para mí no es. Entonces, definitivamente su alma no está al 100%. Por eso es que si nosotros, cada uno de nosotros, tenemos la medida adecuada, y ahora, fíjense, esto apenas lo aprendí el día de hoy, ¿qué significa la palabra shiur? Shiur. La palabra shiur significa medida medida. Entonces, fíjense, cuando nos damos un shiur, o sea, un estudio, es una medida a lo mejor de muná, una medida de alajá, una medida de Shabbat, una medida. Entonces, nosotros vamos aprendiendo las medidas de lo que se debe de implementar en la vida. Por eso es la importancia del estudio. Si una persona no tiene ni siquiera referencias de lo que es bueno y malo, entonces esa neshama tiene mucho que reparar. ¿Ok? Bueno, hasta aquí vamos a dejarle, no sé. Este.